Lavisionradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisionradio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisionradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisionradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos. De lavisionradio.net les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana y un poquito más, del 11 de julio del 2023. En los controles de audio, como siempre, Mayerlin. Buenos días, ¿cómo has estado, Mayerlin? Muy buenos días, Luis, excelente. Feliz martes para todos y por supuesto, pues darle la bienvenida al invitado del día de hoy. Con un tema bien interesante, por cierto, muy interesante. Es un tema, además de interesante, nos toca a todos y muy complicado. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con Freddy Marcano acerca del escenario político actual de venezolano y sobre la proyectada elección primaria de la oposición venezolana. Freddy Marcano es ingeniero de sistema con especialización en docencia universitaria, máster licenciado en gerencia, profesor universitario, dirigente político, exmiembro de la MUD a nivel nacional, exmiembro de la Dirección Nacional de Acción Democrática, diputado a la Asamblea Nacional 2011-2016, asesor político y columnista. Yo soy uno de los fans de Freddy, escribe muy bien. Buenos días, Freddy, ¿cómo has estado? Buenos días, Luis. Buenos días, Mayerlin, perdón. ¿Cómo están? Bueno, espero que te encuentres bien por allá. Bueno, efectivamente, una semana un poco complicada en Venezuela en el tema coyuntural que nos acontece, que es el tema de las elecciones primarias, de la legitimación de la oposición venezolana, de los candidatos, de inhabilitaciones, de TCJ, CNE, una gran cantidad de matices y de variables que han venido surgiendo en las últimas semanas, donde el panorama pues cada vez se pone más turbio y más difícil hasta de analizar, ¿no? Así es bastante complicado, un escenario realmente como pocas veces lo he visto en Venezuela, te advierto. Sobre todo porque además de todo esto, de unas elecciones primarias que son muy complicadas hay demasiados aspirantes, con uno de los aspirantes inhabilitado por 15 años. Pero además de eso hay un problema económico que realmente está martirizando mucho al ciudadano venezolano. Pero bueno, a mí me gustaría, Freddy, que comencemos por lo básico. ¿Dónde estamos, Freddy? Bueno, estamos en un país netamente todavía en un problema, en una crisis social muy fuerte. Creo que ese es nuestro primordial problema, más que el tema que nos lleva a la parte política, pero el tema social sigue siendo un tema complicado, la supervivencia y el devenir diario del venezolano cada vez se pone peor, cada vez más difícil, cada vez los sueldos alcanzan menos, cada vez la inflación, por supuesto, nunca ha dejado de parar y siempre va aumentando, y cada vez el acceso a lo básico pues, se vuelve mucho más complicado y más difícil, ¿no? Eso pues, se torna que la población pues, tiene de particularidad una desmotivación y ve su circunstancia muy puntual, lo ve en un tema de que solamente está pensando en su supervivencia, como lo conversamos la vez pasada,
está buscando simplemente ver cómo lleva día a día su comida a la casa y cómo dentro de todo ese poquito sueldo o ese dinero que le entra a su casa, cómo le alcanza para cubrir toda esa cantidad de gastos, ¿no? Eso es Sí, básicamente lo que estamos viendo ahorita. Es un tema, el tema social. Cuando tú también revisas, Luis, las encuestas, ¿qué te dicen las encuestas? Efectivamente hay un gran descontento de la población, hay un gran... Pero ese 80, 75, 80% que está siempre en desacuerdo del modelo político, pues lo que está buscando simplemente es una solución coyuntural y rápida de lo que él está viviendo, lo que está viviendo en el momento. claro. Eh, Fíjate tú, Freddy, que con todo esto que ha sucedido en Venezuela en las últimas semanas, con la inhabilitación, entiendo que hay incluso hasta una propuesta de debate político entre los aspirantes de la oposición a liderarla, cosa que, Y mañana, sí, mañana, mañana a las 9 de la mañana, 10 de la sí, a mañana. mí me parece que eso El- es como medio al lado de los cabellos en todo caso, ¿no? Pero bueno, Va todo el mundo sin saber qué va a pasar. exactamente. Yo creo que hay cosas que tú eres un político nato y sabes que en política hay tiempos, como en derecho Eso, hay lapsos. eso. Si vas demasiado rápido, te vas a estrellar. Con calma. La política es así, con calma. Pero sin embargo, si nos ponemos en los zapatos de nosotros, los que estamos en la diáspora, que salimos de Venezuela hace muchos años, que salimos básicamente porque, eh, bueno, la situación se puso tan difícil que no nos quedó otra sino que trasladar nuestras expectativas de vida hacia otros lugares. Eh, Cuando ves la diáspora está medio perdida y te lo digo porque acá en Atlanta tú te consigues a venezolanos o amigos venezolanos que te llaman, bueno, mira, ¿y qué voy a hacer? Eh, ¿Dónde voy a votar? Eh, a mí me han hecho preguntas como, por ejemplo, si uno de los candidatos aspirantes a ser el que va a liderar la oposición es cuestionado por algún otro candidato pidiendo que se recuenten los votos porque considera que hicieron fraude. Es decir, hay un montón de preguntas que el ciudadano que nos está escuchando requiere, eh, necesita saber para dónde va. Necesita tener la orientación clara, más allá de que uno se ponga la cámara, se tome la fotografía, se mete en la página y le confirmen el registro. Entonces, Bueno, Luis, no, uh-huh. sí, Continúa. continúo. Continúa, Freddy. No, bueno, Luis, básicamente, atajándote un poquito, disculpa porque es que ese va a ser el comienzo de muchísimos temas que creo que nos dará chance de conversarlo, aunque hay muchas cosas que están pasando en Venezuela. Yo creo que parte de lo que tenemos que partir y ese desconocimiento que se pueden tener afuera, porque hay un desconocimiento porque no se sabe realmente y hasta los que estamos muchas veces aquí adentro tampoco tenemos a ciencia cierta cómo va a ser el proceder y cómo va a ser el devenir de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, Efectivamente, creo que tenemos que partir de algo que lo hemos hablado muchísimas oportunidades, yo lo escribo mucho, que es el tema de la falta de institucionalidad a nivel de los actores políticos o a nivel de donde deberían estar los políticos, porque esa institucionalidad que en algún momento existía es la que te puede dar a ti parte de la solución y parte de entender de que toda la comunicación que puede haber hacia afuera, toda la comunicación que puede haber hacia adentro, depende de esas instituciones que serían el garante y sería la base de cada uno de esos políticos que están ahorita a la expectativa de ir a una candidatura presidencial. El tema es que no existen las instituciones. Esas instituciones cada vez tú las ves más disminuidas, con menos posibilidades de actuar y de hacer muchísimas cosas. Y lo que tenemos es exacerbado un tema de un liderazgo personal que está en la lucha y en la búsqueda de una solución, pero sin una base institucional atrás que la apoye.
sea por cualquier candidato y sea hasta de partidos que hayan sido fuertes en algún momento o fueron unos partidos de grandes fortalezas como Acción Democrática, como COPEI, que son partidos que han disminuido a tal punto de que ya su institucionalidad ya no se conoce, pues. Existen unos cuadros, y entonces ya terminaron siendo partidos de cuadros, simplemente de un manejo electoral o de un manejo de coyunturas muy puntuales, pero no son partidos o no son instituciones que están garantes de manejar o de darle a la población una seguridad política o una seguridad con respecto a lo que va a venir en el país. Entonces, por ahí debíamos partir, ¿no? En la falta de institucionalidad que tenemos nosotros aquí en Venezuela, y eso da a la falta o al desconocimiento que se tiene, no solo aquí en Venezuela, sino también afuera. No, claro, porque a mí me da la impresión, y perdona que te interrumpa, que ese sistema de partidos tradicionales que teníamos fracasó, ya no está vigente. Ya la gente como que si no quisiera hablar más de eso, y lo que se está peleando y la gente ha centrado sus expectativas a figuras, a caras. Eso es correcto. A más nada, no está yendo más de ahí, lo cual a mí me parece que es muy peligroso. Es decir, los partidos políticos son los interlocutores válidos en cualquier parte. Son los que van a dar la cara institucionalmente a lo que se presenta en el país, no individualidades. Porque fíjate lo que nos ha pasado durante los 23 años que tenemos de llevar este escaparate en el hombro, ¿no? Claro, es así, es así. Entonces, de ahí tenemos que partir, Luis, y esto, pues, algo que ayudó a desmontar esas instituciones, pues sabemos que es el modelo político que hemos estado viviendo en estos 20 años, porque eso fue parte de su proyecto, desmontar su institución, desmontar las instituciones que lo adversaran, porque yo te puedo decir una cosa, con todos los defectos y con todas las cosas y con todo lo que yo les pueda criticar, que son muchísimas cosas, ellos tienen institución, porque ellos se basan en su modelo político bajo su institución política, que es su partido. Y es donde llaman ellos los vicepresidentes sectoriales, los vicepresidentes económicos, que entonces hicieron algo muy nefasto, que es la mezcla entre el gobierno y el partido de gobierno, que ya es un solo ente, sí. no lo separaron, pero sí se basan en su institución, pero se encargaron de desmontar totalmente las instituciones que lo adversaban. Las judicializaron, las dañaron, las compraron, han hecho una gran cantidad de cosas en estos 20 años que, bueno, que a duras penas han sobrevivido algunas pocas, las otras han desaparecido. Ahora, la profesión de político no es una profesión muy sencilla, que digamos. Para ello se requiere, como tú lo has dicho y lo has mencionado en varias oportunidades en tus escritos, se necesita formación, haber pasado por escuelas, haber estado dentro de un partido político. Ahora, dentro de esta oposición podemos contar con gente que esté a ese nivel. Porque si tú me hablaras de los grandes políticos nuestros que pasaron de las, vamos a llamarlo así, como dice la jerga popular, las de Caín, para poder llegar a donde tenían que llegar. Y el ejemplo es Rómulo Betancourt, por ejemplo, Rafael Caldera, Raúl Leoni, por ejemplo. Jovito Villalba, mayores dificultades que Jovito Villalba las tuvo que dejarla, aceptar lo que le impusieron después de haber ganado las elecciones. Eso es correcto. Eso forma parte de la escuela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir improvisando? ¿Cuál es tu percepción real de esto que nos está pasando? Bueno, hay temas que yo nuevamente estoy tratando de retomar ciertas cosas en Caracas. Volví a la capital, he estado en un tema de servir de bisagra y de mediador en muchas cosas, en un término de que, como tú dices, la formación política no es que venga sobrevenida, sino uno la crea y uno la va mejorando y con el tiempo y con la experiencia y con el trabajo y el estudio, ¿no? Lamentablemente, pues las circunstancias y la situación y el ansia de muchísima gente de querer buscar, siempre lo pongo en mis escritos, una cara nueva que les ayude a resolver el problema. Tenemos esa idea otra vez mesiánica de que necesitamos
al Superman que necesita, perdón, necesitamos al Superman que necesita eh, rescatarnos de lo que nos estamos viendo, sea ese Superman que, eh, que nos saque del atolladero, ¿no? Eso es complicado porque eso es lo que sigue nos dando es exacerbar esas individualidades que no están básicamente, sino que en el momento están parados en el momento y en las circunstancias y en la oportunidad que les tocó. Eh, ¿Cómo ir más adelante de eso? Luis, yo creo que tenemos que estar en un proceso de formación nuevamente. Yo creo que hay que formar cuadros. A veces nos desesperamos porque creemos que se nos va a acabar el mundo. Y, bueno, ya tenemos que hemos dicho y algo que jamás se me va a olvidar desde que estoy yo en este proceso contra el gobierno, de decir que, bueno, no, ellos no van a durar 5 años, van a durar 10 años, van a durar 20 años. Ya tenemos 24, 25 años en el proceso y todavía pensamos en que ya no van a pasar porque, bueno, pero tenemos muestras muy significativas como fueron Cuba, como ha sido Corea, Claro. como ha sido esos países que si nosotros no nos ponemos de acuerdo y nosotros no nos formamos y no hacemos el trabajo que debemos hacer para poder generar un cambio, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Claro, claro. Eso es parte de lo que tenemos que entender y eso tiene que ser parte de la formación. Yo a veces hablo con muchachos que me consigo y tú ves que, bueno, son muy buenos en las redes sociales, son muy buenos en el marketing digital, son muy buenos en de repente hasta dar un discurso y aprenderse, como digo yo, una chuletica y hablar sobre un tema específico, pero en el fondo son muchachos que no se han preparado, de que no saben cómo es y que no conocen la realidad de Venezuela, porque conocer la realidad de Venezuela, Luis, implica viajar, implica conocer, implica ir para los estados. No todos los estados en Venezuela tienen la misma particularidad. O sea, hacer política en Caracas es totalmente distinto a hacer política en Mérida o hacerla en el Táchira o en Apure o en Amazonas, porque las realidades de cada estado, independientemente que tenemos una crisis global y que tenemos unas circunstancias muy globales, pero son muy complicadas, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo. Y el político que quiera llegar a ese punto tiene que conocerlo, porque tú no puedes hacer una campaña o hablar sobre algo un macro cuando no sabes la realidad que está viendo el tachirense o el Claro, amazonense. claro, claro. Eso es parte de lo que te implica un conocimiento, pero para hacer ese conocimiento hay que trabajarlo, hay que Claro, hacerlo y hay que formarse. claro, claro. Es como se hacía antes, que la gente visitaba toda Venezuela. No un pueblito, sino a toda Venezuela. Tú le podías Eso es correcto. preguntar a Rómulo Betancourt, a Rafael Caldera sobre un pueblo de Venezuela y él te hablaba con propiedad, cualquiera de los dos. Eran dirigentes. Ahora yo quisiera que fuéramos a un escenario distinto, al otro escenario que va más allá de los políticos, que son los electores. ¿Cómo estás viendo tú el elector venezolano, la sociedad venezolana frente a este proceso? ¿Se ha dado cuenta que estamos ante una disyuntiva vital? Que no es solamente el hecho de ir a poner un voto o votar por algún candidato de la preferencia o que le suene bien en las primarias y después ir en el año que viene, sino que hay una cosa de fondo y de muy importante, no solamente para el país, sino que nos va a tocar a todos los venezolanos, estemos donde estemos. La consolidación de esa mafia en el poder va a ser dramático. Y ya lo vemos en otros países latinoamericanos lo que ha sucedido. Es que la sociedad venezolana está clara en eso. No está tan clara, Luis. No está tan clara como te estuve hablando inicialmente, el tema de las encuestas, cuando tú revisas y haces, como decir, revisas el fondo de lo que llamamos nosotros de las tablas de una encuesta, cuando revisas de la motivación de las preguntas, cuando revisas una gran cantidad de cosas, te das cuenta de que independientemente la gente está tan ávida o tan ansiosa de hacer el cambio, o de solamente del cambio que se genera a través de un tema básicamente personal, que es solventar su situación económica, porque ese es el mayor problema que tiene el venezolano honestamente ahorita. Que tenga coartada su libertad social, su libertad política, o que un tema importante, pero ahorita básicamente están pensando en su bolsillo, en su tema económico y en solucionar ese tema
¿qué te digo yo? Están claras las personas de que haciendo un cambio y votando, o sea, perdón, votando o ejerciendo su derecho al voto, van a generar el cambio. Parte sí la está entendiendo, pero tampoco ve en una oposición consolidada y unida para generar ese cambio, que ese es otro problema. Porque cuando tú ves candidatos que van a unas elecciones primarias, pero casi que todos de casualidad se hablan, entonces sientes que, bueno, está bien, de repente se va a solucionar todo en una elección primaria y vamos a buscar quién es el candidato. Pero entonces ahora el gobierno asusa y mete cosas distintas para terminar de implosionar eso que no está, como digo yo, pegado con saliva del oro. ¿Por qué pegado con una frase muy venezolana? Saliva del oro porque, o sea, no está formalmente en una unidad sólida. Entonces, como no tiene una unidad sólida, busca la forma de soplar, de espantar, de dañar lo poco que se podría generar a través de una elección primaria. Y el otro tema es que también tenemos un tema de egos. Si tú ves la prensa, o si estás siguiendo el tema venezolano, vemos también que tenemos un problema de los políticos venezolanos se han llenado, por los que tienen cierto liderazgo, se han llenado de egos. Y piensan que solo ellos, solo son la solución del país. Y eso es muy malo también. Claro. Porque la solución del país no está solo en la cabeza o en el ego o en los planteamientos que pueda dar esa sola persona. Está en el planteamiento, en el desarrollo de una gran cantidad de personas valiosas que te pueden aportar para hacer realmente un cambio significativo en Venezuela. Si tú no haces ese cambio significativo o no te rodeas de todo el mundo que es necesario para hacer ese cambio, no estamos haciendo lo que realmente, o el trabajo que deberíamos estar haciendo para lograr un cambio significativo. Eso es parte de lo que ahorita estamos trabajando, estamos buscando. Por lo menos ayer hubo una declaración de Enrique Capriles, donde Enrique, yo hubiera dicho esa declaración mañana en el debate, porque, ojo, lo que dijo no está fuera del contexto, pero es en un contexto que tenía que discutirlo con los otros que son candidatos. Claro. No es un contexto personal. Ahí es donde yo hablo de que estamos en un tema de individualidades, Luis, donde eso es un tema que tendría que discutirse en ese debate. ¿Qué vamos a hacer los inhabilitados? ¿Vamos a ir los inhabilitados? ¿Qué hacemos si los inhabilitados no vamos a participar para el 2024? No podemos seguir hablándole a las personas con medias verdades. Por supuesto. Tenemos 20 años diciéndole medias verdades a los venezolanos y diciéndole porque pensando que al no decirle la verdad, lo desmotivamos. Y le decimos la mitad de la verdad. Y al decirle la mitad de la verdad, implica que cuando cambien las circunstancias y cuando las cosas sean distintas, desmotivamos nuevamente. Entonces, somos parte adicional al gobierno para desmotivar a la población. Y después, ¿qué mira la gente? No confía en nosotros y no mira hacia nosotros porque siente que no le hablamos con sinceridad y no le hablamos con todas las cartas encima de la mesa. Sí. Eso es complicado. Eso algo que tenemos que nosotros, por ahí tenemos que seguir hablándolo. Por eso yo me canso siempre de estar diciendo, a veces me dicen que soy duro, a veces me dicen que no, pero es que eso es una lección y es parte que nosotros seguimos como políticos, decirle a la gente que tenemos que hablarle con claridad. Ya el ciudadano no es el ciudadano del 40 o del 50, claro, que no tenía los celulares, que no tenía la comunicación, que no había telefonía. O sea, ya es un ciudadano que agarra un teléfono y ve cualquier noticia, ve cualquier información, agarra el Twitter, agarra el Instagram, agarra cualquier red social y ve de manera inmediata lo que está pasando. Entonces tú no puedes decirle a esa persona, engañarlo, decirle, bueno, vamos a ver, si yo gano es que se va a solucionar todo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Solamente porque tú llegues? No. Tiene que haber realmente un plan. Tiene que estar de acuerdo con todos los que están alrededor tuyo y han venido trabajando contigo. Porque por más errores que hayan cometido esas personas, son personas que se han dedicado, como dices tú, Luis, que no ha sido una lucha fácil en 20 años, se han dedicado a estar ahí a tratar de luchar. Hay que tomarlos en cuenta, no los puedes dejar por fuera. Eso es parte de lo que la gente quiere y la gente necesita para que realmente vea un cambio significativo. Sí. Freddy, si nos permites, vamos a la pausa y ya regresamos, una corta pausa. Ya regresamos, Freddy.
De regreso en Diálogo Internacional, estamos conversando con el ingeniero Freddy Marcano. Freddy, te cuento, el embajador Héctor Quintero, radicado acá en Florida, dice lo siguiente. En primer lugar, te lo leo textualmente, que me acaba de llegar. Quisiera preguntarles si se ha solicitado la inscripción de la diáspora en el proceso de las primarias. Parece que no ha resultado, que no ha dado el resultado esperado. Recuerdo unos años atrás se dijo que los migrantes no deberían opinar sobre el país porque habíamos salido o abandonado a Venezuela. Los problemas de Venezuela los arreglan quienes habitan en ella. Participan en las primarias, pero no en las generales, porque los registros no están actualizados. Además, quería preguntarle si usted cree que se van a producir elecciones en la fecha debida o serán adelantados los comicios o suspendidos. Bueno, hay algo vamos por la primera parte de la pregunta. Efectivamente, creo que fue parte de no dar y no entender la realidad del inmigrante. Creo que ustedes que están afuera pues tienen mucho más claro eso. Siempre se habló de los 8 millones y de los 8 millones que están afuera. Siempre, de lo que hemos estado aquí, siempre y hemos trabajado con los números, siempre hemos entendido de que no todo el mundo va a participar, porque su realidad ya es distinta, ¿no? Todo el mundo quiere a Venezuela, todo el mundo, pero tienen realidades distintas. Y siempre se habló de que hasta un 10% era la posibilidad de que la gente iba a participar. Fíjate, bueno, hasta ayer fueron las inscripciones, creo que fueron 236,000 que lograron inscribirse de 8 millones, ¿no? Pero eso implicaba dos cosas. Uno, el que está en otro país en una situación de no tanta legalidad en su forma de llegar o su forma de trabajar, pues, hay dos circunstancias. El temor de que el país donde reside pues los vea de otra forma, por estar participando en un comicio donde ellos no tienen la formalidad legal en el país donde residen, ¿no? Es un temita que hay que tocar, y ustedes que fueron embajadores y trabajaron muchísimos años en eso saben que es un tema complicado. La intención de la comisión de primarias de que hubiera la participación de todo el ciudadano que estuviera fuera de inscribirse, sí la hubo siempre. Eso no, creo que por parte de los 14 o de todos los partidos que estaban acá, de la intencionalidad de que todos participaran, eso siempre estuvo en el tablero, pero entendiendo otra cosa, que esas personas, cantidad que iban a votar, cuando llegaran los comicios del 2024, había circunstancias donde no iban a votar. ¿Por qué? Porque eso implica temas. Primer tema en como en decirles a los que están en Estados Unidos, ustedes que están en Estados Unidos, que en un comicio donde maneja el CNE, donde no haya ni siquiera una embajada formal en Estados Unidos, cómo esas personas van a ejercer o cómo es la comunicación que puede tener el organismo electoral con el país donde está, que sería en este caso Estados Unidos, para poder hacer un comicio electoral. Eso es algo que hay que tomar en cuenta y que hay que conversarlo, porque eso es parte de lo que está viviendo. Por eso es que cuando se habla que el 2024 es porque hay que primero una gran cantidad de temas que no se han acomodado para poder que esas personas lleguen a votar. Segundo, ¿cuántas de esas personas hicieron su cambio de residencia? Que es algo legal dentro de la normativa electoral. Porque si tú lo hacías dentro de Venezuela, que te mudabas de un estado a otro y para poder ejercer el voto tenías que hacer ante el ente, tenías que decir que te habías mudado y dar la nueva dirección para poder ejercer tu derecho al voto. Bueno, eso no pasa por entender que los que están afuera también tuvieron que haberlo hecho. Claro. De millones de personas, ¿cuánto hicieron que dijeron que ya no estaban en Venezuela y que tienen que votar afuera? Un 2%, 3%. Todo eso hay que analizarlo, y todos son temas que hay que discutirlo y hay que venir trabajándolo
con la diáspora o con los que están organizando las diásporas fuera del país. Pero todo no solamente que trabajarlo con ellos, sino que tiene que haber entes o tiene que haber personas de la parte de lo que ahí llamamos, entonces volvemos a la primera parte del punto, que es de las instituciones políticas que deberían estar garantes o encargadas de esas, cuántos están trabajando afuera, o esos políticos que se fueron por X circunstancias o por X razones, cuántos se han organizado afuera para ayudar a esa diáspora a que tenga el conocimiento y que tenga el trabajo y que tenga las cosas para poder tener clara cuál es la situación que estamos viviendo en el país. Eso no está pasando tampoco. No, para nada. Porque, me consta. porque tú no ves a los dirigentes políticos. Al único que yo veo más o menos medio haciendo alguna cosa distinta es a Ledesma en España. Así es. Pero cuando tú ves los que están en Estados Unidos, ves hasta el mismo caso de que fue embajador Vecchio, ves casos con personas, yo no los veo activando ni hablando de cómo va a manejarse la diáspora, ni encargados de cómo van a poder llevar a la gente para que se vaya a inscribir. Nada de eso se ha pensado. Entonces, todos esos detalles tienen que ver con la poca participación y la poca motivación que puede tener el venezolano que está fuera del país. Sí, sí, eso es cierto. Como te dije, yo soy testigo de que efectivamente los políticos radicados en el exterior y sobre todo aquí en Estados Unidos, donde yo me encuentro, tú no los ves, no sabes de dónde están, ni qué están haciendo, ni nada, no han salido. Incluso en una oportunidad que me consultaron desde Caracas sobre el tema de las coordinaciones y eso, yo le dije, mira, aquí los venezolanos de alguna manera se han estado organizando en algo que se llama las Casas de Venezuela en Orlando, en Atlanta o en cualquier otro estado de Estados Unidos. Entonces, ese es un mecanismo natural por donde debería fluir toda esa información, todo eso. Y son casas que tienen, oye, son una membresía enorme porque es el punto de reencuentro de los venezolanos. Ahí son manejados por gente muy seria. Incluso yo formo parte de la casa, de la junta directiva de la Casa de Venezuela en Atlanta. Y nos hacemos las mismas preguntas. Fíjate tú que conversando con el presidente, yo en estos días le pregunté, mira, ¿y te han contactado por lo menos para la manera de organizar si hay que armar unas mesas acá, dónde se van a armar y cómo se va a hacer? Porque uno no le puede decir a un restaurantero venezolano o a cualquier otro, mira, cédeme tu local para yo poder hacer las elecciones. Porque son... Eso así complicado. Y es lo que te digo, tú ves más actividad, personas que han estado en asociaciones civiles, que están manejando allá, que en algún momento aportaron y han ayudado para mandar ayudas a Venezuela, o ves más activos a los periodistas, que Sergio Novelli, que lo ves un poco mucho, o lo ves no un poco, lo ves muy activo con el tema venezolano. Y son casi que los vasos comunicantes entre la diáspora y lo que hay y la noticia, porque no es que no hay un vaso, o sea, pero no es una comunicación directa con el político, simplemente están en información con la noticia, pero de ahí no pasa. Pero tú no ves, como te digo, al político que debería estar allá por circunstancias, porque se fue, porque lo sacaron o porque decidió hacer, no lo ves activando para otra cosa, que deberían ser los ganantes de eso. Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos reuniones periódicas y en las últimas reuniones nos hemos hecho la misma pregunta sin obtener ninguna respuesta. ¿Cómo organizamos si no tenemos ni siquiera instrucciones desde Caracas que nos digan, bueno, pónganse a trabajar en función de esto? Y bueno, así está. Aquí se está muy desorientado en cuanto a eso. Ahora, ¿cómo estás viendo tú ese proceso electoral que se viene dentro de un par de meses? Bueno, primero estamos en la espera, Luis, ayer fue un día noticioso esperando que TSJ decidiera o no decidiera.
si iban o no iban las primarias, porque ese es otro tema que han aparecido, ahí es donde tú dices Sí, que, bueno, por lo menos Luis Ratti, no sé, o sea, un señor de Maracay, dice que es empresario, dice que ha sido político. Bueno, yo tengo, desde que tengo 11 años, desde que tengo 12 años, que estaba muchachito, estaba en la política, y yo a ese señor nunca lo conocí. Y yo digo, bueno, eso es ahí donde yo te digo que esos son políticos que no sabe dónde aparece. De repente tú ves que ese es empresario, tiene dinero para pagar medios, tiene dinero para hacer ciertas cosas, entonces hace una laraca o un alboroto y decide lanzarse candidato presidencial. Pero cuando tú te ves el fondo y lo miras, le miras cuando es donde tú dices que ahí tiene que haber intervención básica del gobierno. ¿Por qué? Porque estas nuevas personas que lo que van es a... O sea, yo tengo muchas cosas que criticarle a la oposición y soy parte de la oposición, pero en un proceso de crítica sana, claro. de mejorar, de hacer las cosas. No en una crítica de boicotear o de dañar lo que existe para terminar de destruir. Esa no es, y eso es parte de lo que están haciendo estos nuevos aparecidos, que lo que van es a destruir pensando de que yo creo que eso lo que le da es más fortaleza al gobierno. Entonces, cuando si tú sientes que eso es así, están favoreciendo a quién? Es al gobierno. ¿Por qué? Porque ¿a quién defienden? A los intereses del pueblo venezolano que está todos los días llevando vainas, llevando circunstancias adversas, o están defendiendo al gobierno que está buscando la forma de mantenerse en el poder y seguir todo hasta donde puedan llegarle la edad para poder seguir gobernando el país. Entonces, ayudan al gobierno. Sí. Entonces, no solo gratis, es una persona como José Brito, que lo conocí cuando estaba en Avanzada Progresista, ahora entonces siempre es ir en contra de las cosas. La crítica sana debe ser siempre bienvenida, pero una crítica para construir, por supuesto, después, Ahora, porque tenemos que tener de reconstrucción y no lo tenemos. sí, este señor que apareció, que ayer lo vi en la prensa, es el mismo que tú dices que está introduciendo un Una, recurso. sí, Luis llama él. Sí, sí, bueno, pero hay, por ejemplo, cosas como ayer la señora vicepresidente lanzó una amenaza, porque así lo tomé cuando leí la noticia hoy en la mañana temprano, y le dice a los empresarios que no se atrevan a inmiscuirse en el tema electoral. ¿Qué es eso? Pero eso sí, en realidad el empresario es parte del país, el empresario es también doliente. Sí, bueno, es que ahí donde lo que hablamos, Luis, es que es parte de que estamos en un gobierno donde ya el gobierno no le interesa manejar medias tintas, es manejar simplemente su posición. Ya ellos pasaron la página y se quitaron la careta de hablar de medias tintas o hablar en una circunstancia. Yo estoy diciendo el que está conmigo y el que no está conmigo es mi enemigo. Eso es parte, por eso seguimos diciendo que es un régimen con toda la de una nueva forma neodictatorial. ¿Por qué? Porque es una dictadura que va para elecciones, pero es dictadura, o se maneja como una Claro. dictadura o como una autocracia, como lo que manejan los términos lo quieren identificar. Tiene características de todos, de nuevas dictaduras, de autocracia, o sea, porque lo han hecho? Porque ellos hicieron una mezcla de una gran cantidad de teorías para poder mantenerse en el poder. Eso es parte de lo que están, porque ellos no están buscando más nada. Y el empresario, pensando de que el gobierno va a ser más light porque se reúne con ellos, la muestra es un botón. Bueno, está bien, vamos a abrir el panorama, vamos a abrir el esquema, pero ojo, de la mano siempre del gobierno. Y no quiero que ustedes se metan en los problemas de la oposición. Bueno, pero es que ellos no son... eh, es como cuando hablábamos antes que decíamos, bueno, que la sociedad civil se encargue, pero es que nosotros los políticos no somos parte de la sociedad civil también. Yo soy sociedad civil porque Claro. yo pertenezco a la sociedad civil, que mi tendencia o mi función o mi trabajo fue hacia la política, pero soy parte de la sociedad civil. Entonces tú no puedes divorciar cosas que no tienen cómo divorciarse. Sí,
El mismo embajador lo dice, comenta, en una autocracia investigada por la CPI no existe libertad ni derechos humanos, como tampoco vigencia de la Constitución y el ordenamiento jurídico. Eso es... Ajá, no te escucho. ¿Perdón? Ajá. Te leí un comentario que nos hace el embajador Quintero, que dice, en una autocracia investigada por la CPI no existe libertad ni derechos humanos, como tampoco la vigencia de la Constitución y de ningún ordenamiento jurídico. Eso es así, eso es así. Bueno, y es parte de lo que vivimos, pero fíjense, embajador Quintero, que está escuchando, eso lo hacen en algunas oportunidades y en otras oportunidades cambian su forma de actuar y intentan ser un poquito más, o sea, por eso es que ellos tienen una mezcolanza y tienen una simbiosis entre varios modelos, no solo el autócrata, que el autócrata es así, aquí los derechos humanos van dependiendo de sus circunstancias en el momento que la necesiten, pero a diario son vulnerados los derechos humanos en Venezuela, Sí, de cualquier forma, claro. a nivel social, político, a nivel. Entonces, eso pasa, pero cuando ellos quieren cambiar las circunstancias, porque será que venga cualquier embajador de la Comunidad Europea o cuando venga la cosa, ellos cambian el modelo de un tema autocrático a un tema distinto, pero ahí donde yo voy, ellos permean su forma de manejar, porque por eso es que categorizarlos a ellos no es un tema sencillo, nunca ha sido un tema sencillo porque ellos han tenido una política adaptativa. Ellos para poder mantenerse en el poder y poder mantenerse ejerciendo su poderío o ejercer el gobierno, ellos han sido adaptativos. Ellos toman cualquier tipo de circunstancia, cualquier modelo para poder para poder hacerlo. Eso es algo que hay que estudiarlo porque cuando uno estudia de repente Corea del Norte, Corea, se maneja bajo un solo sentido, bajo un solo modelo, porque ya sabemos cómo carácter. El mismo tema de Cuba se ha manejado en los últimos años bajo un solo tipo de... Pero cuando tú estudias Venezuela y tú ves la variabilidad que ha manejado este gobierno para poder mantenerse en el poder, y dices, bueno, o sea, que es un tema de estudiar, un tema hasta de escribirlo, pues, porque no es un tema sencillo. No es solamente de categorizarlo como autócrata, porque permean. Sí, definitivamente es así. E incluso hasta muy acomodaticio, no habiendo respuesta para nada es más que suficiente, sino paños calientes. Y a mí me aterra todo esto por una sencilla razón. Yo soy de esa generación, al igual que tu generación, Freddy, que estudiamos. Hicimos un gran esfuerzo y vemos como el país fue cambiando, pero se nos está yendo de las manos. Sí, sí, es un país, mira, un país donde con todas las críticas y con todos los malos momentos y con todas las cosas que tú puedas decir, hubo mucha inclusión social. Sí. Que quería surgir y que quería estudiar lo hacía. Yo siempre, y lo había dicho y lo he escrito, lo he dicho en discursos y lo he dicho en cualquier parte, vengo de una familia donde fue parte de una inclusión social. Mi papá es de un pueblito que se llama San Carlos de Río Negro, en el Amazonas. Es el pueblo más lejos que tiene Venezuela, equidistantemente. Y mi papá le dio para estudiar 3 profesiones. Sí. Y eso es el ejemplo que uno le puede decir a sus hijos y el ejemplo que uno le puede decir a las personas de que no había inclusión, el que quería estudiar, estudiar. Y había forma de formarse, y había forma de trabajar, y había forma de hacer política. Lo que pasa es que la misma forma como nos fuimos orientando a nivel social nos fue desgastando y nos fue llevando al caos que tenemos ahorita. Y creo que es donde tenemos que retomar. Estoy muy insistente en el tema de la familia, creo que volver a tomar los valores familiares, sacar los antivalores de la sociedad va a ser muy difícil, creo que es lo que va a costar más, tratar de eso. Y la palabra
que la estoy tomando mucho en cuenta, que tenemos que reconstruir, porque volver otra vez a un tema hegemónico como intentó Chávez o como ha intentado Maduro, es que de destruir para volver a construir es distinto a reconstruir lo que ha servido y lo que debe funcionar, lo que debe otra vez ser parte de lo que nosotros tengamos como de modo de vida, ¿no? Sí. Sobre todo, Freddy, y estoy perfectamente de acuerdo contigo que al momento de que esta gente se vaya, va a dejar todo destruido. No está nada en pie. Y entre las cosas más importantes de mi país está la justicia. Y eso es lo que peor, en el peor estado está. Eso no hay ninguna posibilidad. Tiene que ser políticos de talla que puedan afrontar, que puedan asumir, que puedan estar a la altura del país que nos deja la mafia del PSV. Así es así, Luis. Y quitando un poco el tema personalista, que creo que es básico y es uno de lo más importante, porque por más que elijamos a un candidato y el candidato no entienda que nos necesitamos todos para esa reconstrucción y pensar de que solo él puede, empezamos con un mal pie. Creo que la idea siempre es reconstruir esa unidad que nos hace tanta falta, una unidad de principios, una unidad de valores, una unidad de querer a un mejor país. Creo que esa debe ser siempre nuestra base y siempre pensar hacia allá. Que después más adelante competiremos y más adelante saldremos a decir de qué modelo político es cada uno, Claro. sea liberal, sea demócrata, sea de derecha, sea capitalista, que lo que quiera hacer. Pero una vez que habramos salido y que tengamos todos la forma de ayudar a reconstruir el país. Sí, Porque sí. todos hacemos. Lo que tú dices es cierto. Un viejo político venezolano que por esas razones de la vida yo vivía muy cerca de él y tenía bastante buena relación. Un tipo realmente admirable. Y él me decía, mira, Luis, sin plata difícilmente se puede hacer algo en Venezuela. Porque a la hora de que el pueblo te pida comida o la caja clap o lo que tú quieras hacer y no tengas cómo organizar esa cosa tan sencilla, te va a ir muy mal. Y viene el peligro del retroceso. ¿Tú crees que eso es factible? Mira, circunstancias que te puedo dar un ejemplo de lo que en estos días necesitaba ir hacia el centro y me fui en el metro de Caracas, que no es el metro que uno conoció, pero bueno, todo va a funcionar. Y ahí ese es el mejor termómetro que tú puedas escuchar, porque cuando tú estás metido con gente hasta encima, para poder llegar al punto de destino, escucha a la gente habla, ya como te digo, la gente tiene acceso a toda la información como la quiera tener, de cualquiera de los sectores, de cualquiera de los lados. Y tú escuchas que, bueno, que ellos entendían y te podían hablar de que querían un cambio en la oposición, que el tema que cómo iban a habilitar a María Corina. Eso fue parte, pero en la misma conversación te decían, pero me llegó la cajita de clave. Me vino medio vacío. O sea, ¿qué te dice eso? Claro. Es parte de la respuesta que está diciendo. O sea, que es desmontar un aparato como el que creó el gobierno, donde se acostumbró a tener un bono de la patria, donde se acostumbró a que todo el Estado se lo tenga que estar dando de cualquier forma, así tiene que trabajar porque no les alcanza para nada tampoco, porque no es que esa es la solución efectiva de su problema económico. Pero cuando tú escuchas a la persona que habla de la oposición y que son capaces de votar por la oposición, pero están pensando en su caja clave, son cosas que tú dices, bueno, ¿cómo lo vamos a desmontar? ¿Cómo le vamos a decir a esa gente? ¿O cómo le vamos a decir a esa gente que, bueno, está bien, vamos a ganar las elecciones, pero todas esas ayudas, claro, y todas esas cosas vamos a tener que eliminarlas porque el Estado no tiene cómo cubrir eso? ¿Qué va a pensar la gente? Sí. ¿Qué va a decir la gente cuando tiene ya 18, 15 años montado recibiendo una caja de comida?
que la caja venga con productos malos, que no sé qué. Pero mira, no te imaginas cómo ha sido el venezolano adaptativo en cuestiones de el tema de la gasolina, porque es que el tema fue eso, que metieron a todo el mundo en un saco, Luis, donde hacen la dependencia del Estado para cualquier cantidad de cosas cotidianas. O sea, la cotidianidad tiene que estar de la mano de las dádivas del Estado. Es una realidad. ¿Cómo desmontarla? Eso no se puede hacer de un día para otro. Ojo, eso hay que tenerlo muy claro. Tú no puedes llegar a, bueno, mañana vamos a hacer un cambio de gobierno y mañana después del cambio de gobierno, vamos a ver cómo le vamos a buscar trabajo y ustedes van a ver cómo se pagan sus cosas. Eso no va a pasar. ¿Cómo pasa eso? No puede pasar. ¿Cómo que vive de eso? Sí, no puede pasar. Yo te voy a, antes de terminar, te voy a contar una anécdota de lo sucedido cuando fue electo el presidente actual de Argentina. Hicieron una entrevista el periodista estaba en Jujuy, ¿vale? En la frontera de Jujuy es una provincia que queda muy en la frontera con Bolivia. Y le pregunta a una señora que cómo ve la elección donde salió electo Alberto Fernández. Y le dijo, bueno, muy bien, yo voté por Alberto Fernández, pero ¿por qué votó? Y le responde ella con una cara de inocencia, bueno, porque imagínense que con este presidente Macri tuvimos que trabajar y hacer todo para ganarnos la vida, pero con Cristina nos los daba todo. Eso es un detallazo, déjame decirte. Es así, porque entonces, ¿qué te dice eso, Luis? Para concluir, que a la vuelta de la esquina, cuando hay un gobierno que se maneja distinto, la gente va a volver a mirar a esto que no van a desaparecer. Así es. Y eso es peligroso Venezuela con la que tenemos nosotros. Así es. Y el PSV en la oposición debe ser un drama, te advierto, porque tienen los recursos. Bueno, mi querido amigo. Ellos saben cómo hacer oposición. Así es. Bueno, Luis, un placer de verdad. Muchas gracias por este tiempo. Lo que pasa es que es un tema muy largo. Así es. Un tema absolutamente largo, un tema complicado y bueno, vamos a esperar que lo mejor sea, pero me gustaría que en momentos previos a la elección de octubre volviéramos a conversar para que nos des tu opinión acerca de cómo tú estás viendo lo que va a suceder. Perfecto, Luis. Bueno, de todas maneras, yo mañana voy al debate de los candidatos presidenciales a ver cómo va y te comentaré. Dale. Una vía para... Bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias, Mayerlin. Estamos en contacto.